El tema que tengo el agrado de presentarles es agente integrador de recursos energéticos distribuidos en el nivel de distribución del sistema eléctrico colombiano. Mi nombre, como ya se lo reitero, es Luis Alejandro Arias Barragán. Yo soy doctor en ingeniería en el énfasis de la parte energética. Pertenezco al grupo de investigación en gestión de redes eléctricas, el grupo de compatibilidad electromagnética de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con quien he realizado mis estudios doctorales. A continuación, pues la agenda de nuestro trabajo. Inicialmente, pues vamos a hablar de la contextualización del problema, la pregunta de investigación, después los objetivos generales específicos, una pequeña revisión de referentes, y luego abordaremos el desarrollo de los objetivos específicos con algunos casos de estudio, las conclusiones, la divulgación que ha tenido la investigación y algunas recomendaciones y trabajos futuros. ¿Bien? Bueno, inicialmente como contexto quiero mostrarles este panorama de lo que es el esquema institucional del sector eléctrico en Colombia, que probablemente converja con lo que se maneja a nivel latinoamericano para muchos de nuestros países. Lo que alcanzamos a observar aquí en pantalla son entes dedicados a la regulación, al control, la vigilancia y la planeación en general de la operación de los sectores fundamentales de la cadena energética, como son la generación, la transmisión, distribución y comercialización. Esta forma de estructurar nuestro sistema energético en Colombia está orientada a usuarios regulados y no regulados. Regulados son aquellos que tienen una tasación, digamos, de consumo energético acotada, menos de 100 kilovatios para el caso de Colombia, y ya los usuarios no regulados corresponden a usuarios comerciales e industriales. Lo que nosotros observamos en el panorama es que han surgido con bastante fuerza un tipo de usuarios denominados usuarios con DER. Eso significa usuarios con recursos energéticos distribuidos. Esos usuarios no se encuentran actualmente dentro de la cadena energética de nuestro país, se evalúan como hechos aislados un poco y no entran a establecer una sinergia particular con el sistema actual de energía. Por ello, nos dimos a la tarea, de proponer un agente integrador que permitiera que estos usuarios con DER interrelacionaran con el sector de la comercialización y de la distribución de energía eléctrica en el sistema eléctrico que tenemos. De allí surgió la pregunta de investigación que guió toda la labor doctoral, y es cómo estructurar un agente que permita integrar a los recursos energéticos distribuidos para que participen como oferentes de energía en un nivel de distribución del sistema eléctrico de Colombia y como oferentes de servicios para el operador de red. Hago la aclaración de que en un momento se pensó solamente para el sistema eléctrico de Colombia, pero que perfectamente puede acomodarse a niveles de distribución en cualquier contexto internacional. Bueno, quiero ser preciso cuando hablamos de recursos energéticos distribuidos. Ellos se encuentran compuestos de elementos de generación distribuida, fundamentados en fuentes renovables y no renovables. Allí también convergen sistemas de almacenamiento de energía, mecanismos de respuesta de la demanda y generación dispersa. Para la presente investigación, nosotros nos centramos primordialmente en los elementos de generación distribuida, tanto renovables como no renovables, y elementos de respuesta a la demanda, interpretando esa respuesta a la demanda como la forma en que los usuarios pueden estar reaccionando frente a la forma como ellos consumen energía. Bien, algo más de la contextualización tiene que ver con lo que nosotros consideramos ser un oferente de energía, y es que para nuestro país se ofertan los excedentes de energía de acuerdo a dos normativas, que son la CREG 121 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de nuestro país y la CREG 030 del año 2017 y 2018 respectivamente, donde esos excedentes de energía que un usuario puede ofertar son aquellos que quedan una vez él se autoabastecido. Los oferentes de servicios, los servicios en los cuales pensamos que podía incursionar el agente distribuidor con los recursos energéticos distribuidos son dos: la reducción del consumo de potencia y el mejoramiento del perfil de tensión para toda la red eléctrica. Un punto también importante que queremos destacar es para lo que nosotros consideramos potencia gestionable, y ella es toda aquella potencia que el usuario puede en un momento dado disminuir, desconectar y en general gestionar, y que en estos momentos en Colombia se posibilita gracias a las normas CREG 016 y CREG 025. Bueno, el objetivo general de la investigación se estableció en el sentido de proponer un agente integrador de recursos energéticos distribuidos
en el nivel de distribución del sistema eléctrico para que pudiera participar tanto como oferente de energía hacia la red eléctrica y también como un oferente de servicios para la red eléctrica, concretamente para el operador de la red. De este objetivo general se derivan unos objetivos específicos de la investigación. El primero de ellos fue diseñar la estructura de ese agente integrador que va a permitir que usuarios poseedores de él se conviertan en oferentes de excedentes de energía. El segundo objetivo estaba centrado en el hecho de plantear una plataforma de acceso en el espacio de cloud computing, de computación en la nube, que nos permitiera hacer el manejo de la información de la red, estar estableciendo las transacciones del nivel de distribución que faciliten esa integración de los recursos energéticos distribuidos y su interacción con el agente integrador y el operador de la red. Un tercer objetivo fue adaptar una estrategia, por lo menos una, como resultado de la investigación surgieron unas cuantas, para la transacción bilateral de servicios de desconexión de potencia y excedentes de energía a nivel de distribución a través del agente integrador. Cada uno de estos, para estos objetivos, pues se hizo obviamente en el trabajo de investigación una revisión de referentes. Lo que alcanzamos a ver aquí es que se hizo una investigación exhaustiva desde el año 2000 a 2020. Nosotros fijamos esa línea de tiempo para la investigación y vimos los avances que se tienen a nivel de integración. En el primer espacio de tiempo del 2000 al 2004 vemos que ya hay algunos autores que proponen la existencia de portafolios de energía y de agentes locales programables para poder gestionar elementos de generación distribuida. Ya en el siguiente cuarto, 2005 a 2008, se ven los recursos energéticos distribuidos como elementos que pueden hacer mínimas las pérdidas en el sistema eléctrico y que pueden eventualmente ofrecer algunos servicios a la red en caso de colapsos de la misma. Hacia el año 2009 y 2012 surge con fuerza el concepto de SCADA, los sistemas de supervisión y adquisición de datos que permiten planificar la red y que integran los recursos energéticos distribuidos a través de microredes. El último cuarto, ya 2013-2016, surgen ideas para estar coordinando elementos de generación distribuida con el operador de red y con un eventual mercado energético, pero la mayoría de ocasiones son centrados en niveles de transmisión y generación de energía eléctrica. En el nivel de distribución y de comercialización que son del usuario, más cercano al usuario, no se tienen. Y obviamente pues surgen algunas ideas en 2015 sobre proveedores de energía que pueden llegar a recopilar algunos pequeños excedentes de usuarios para comercializarlos a gran escala. Ya en este último trecho, donde nos localizamos nosotros con nuestra investigación, se ven trabajos sobre gestión activa de la demanda, un control de desbalances utilizando respuesta a la demanda, y nuestro trabajo que tengo la oportunidad de presentarles, que es el del agente integrador de recursos energéticos distribuidos, teniendo usuarios activos que tienen generación distribuida, que tienen respuesta a la demanda y que pueden en un momento dado ofertar servicios y excedentes de energía, es decir, participar de una forma más activa en la red. Con cada objetivo específico fueron concatenadas una serie de actividades o tareas. Para el primer objetivo específico, que era el planteamiento del agente integrador, lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de establecer unos parámetros técnicos y económicos para la gestión de ese agente integrador. En segunda medida, hicimos un modelamiento en UML, lenguaje de modelamiento unificado, lenguaje de modelamiento universal, se puede encontrar así en la literatura, de los diferentes módulos funcionales que integran ese agente integrador. Y por último, establecimos unos lineamientos para la forma como se establecerían esos eventuales contratos de prestación de servicio entre usuarios, agente integrador y operador de la red. Bueno, con respecto a una de las primeras tareas, fue la de selección de parámetros técnicos y económicos con los cuales operaría el agente integrador. Con respecto a parámetros técnicos nos centramos en dos cosas. Uno, que el agente integrador, al agrupar todos estos usuarios con sus recursos energéticos distribuidos, pudieran ofertar un mantenimiento del perfil de tensión en la red dentro de unos límites que se consideran admisibles. Esos rangos están entre 0,95 por unidad hasta 1,05 por unidad, de acuerdo a la norma técnica 1340, que rige no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. El otro parámetro técnico fue el de la potencia y los consumos de usuarios que se van a admitir en el agente integrador. Estos van a ser usuarios que van a estar en el límite de 100 kilovoltamperios de potencia instalada y con consumos que van a estar en promedio de 550 kilovatios hora al mes, que son los que nos fija la normativa colombiana a través de la CREC 138.
Con respecto a parámetros económicos, nosotros nos centramos en, uno, la minimización de costos por la potencia gestionable desconectada. Es decir, esa potencia gestionable que va a tener un máximo de hasta un 10% de la potencia instalada que un usuario puede en un momento dado disponer para que se llegue a desconectar o a gestionar por parte del agente integrador atendiendo demandas que un operador de red le pide. Y la parte de venta de excedentes de energía, en Colombia se ha trabajado mucho sobre esa promoción de fuentes renovables para la venta de energía, pero nos tienen en una tasa de que no puede sobrepasar los 10 megavatios de potencia instalada, este tipo de soluciones en el momento. Bueno, lo que ven ustedes en esta diapositiva es el modelo conceptual de cómo se trabaja el agente integrador, ¿sí? Lo vemos allí con una serie de módulos integrados como son el módulo de comercialización para poder estar ofertando estos servicios o la venta de energía al operador de red o incluso a otros usuarios digamos, de una mayor envergadura. Tenemos también un mecanismo de balance para el manejo de la estocasticidad de los DER. ¿Esto en función a qué? A que dentro de los DER podemos tener elementos de generación distribuida que estén apoyados en renovables, como sistemas fotovoltaicos o eólicos que son susceptibles a tener cambios constantemente debido a la variabilidad del clima que tenemos, ¿sí? Y finalmente un módulo para la gestión de los usuarios con DER, es decir, esos usuarios que poseen estas fuentes renovables o que poseen en un momento dado mecanismos para hacer gestión de su consumo y que quieran ser parte de este agente integrado, ¿sí? El agente integrador, como vuelvo a reiterarles, integra dos elementos primordiales de los recursos energéticos distribuidos. De una parte, la generación distribuida y de otra parte, los mecanismos de respuesta a la demanda. Un apoyo importante que consideramos por la magnitud y la envergadura de datos que pueden llegarse a manejar en este tipo de aplicaciones es integrar todo con una plataforma de acceso en la nube, con computación en la nube que nos va a permitir, uno, un gran almacenamiento de datos sin que tengamos posibilidad de desborde, y lo otro, ese manejo de la información sobre lo que está pasando a nivel de distribución y comercialización, es decir, cómo las tarifas de energía o cómo los consumos están variando en un momento dado. Allí también se van a manejar los datos estocásticos de los DER y se va a hacer una administración de todos los recursos en función a las demandas que se reciban. Habíamos señalado de que se iba a hacer un modelamiento a partir del lenguaje de modelamiento unificado. Lo que tenemos aquí es un caso de estudio donde se ve a manera de ejemplo la gestión que se hace de los usuarios. Los usuarios cuando ingresan a la plataforma de la aplicación web que controla al agente integrador hacen una inscripción, luego hacen un establecimiento del tipo de contratos, también a partir del agente integrador se realiza un monitoreo de las líneas bases de consumo en un momento dado que tienen los usuarios, y también en esta parte se hace una labor que es el envío y recepción de avisos de participación, así como de manera opcional para los usuarios se le oferta un control directo de los recursos. Esta es una parte importante. Nosotros en la idea ofertamos para que el usuario pueda hacer una gestión propia de sus recursos una vez reciba un aviso de que necesitamos por parte del operador desconectar una cantidad de energía, o desde el agente integrador vía web se puede hacer desconexión efectiva de esas cargas que tenga el usuario. Lo que observamos aquí es un diagrama de secuencia que nos muestra más o menos cómo se inscriben los usuarios en un momento dado. Como lo ven ustedes allí, los usuarios van hacia el administrador, se les pide que diligencien algunos datos, luego ellos responden al administrador. Tenemos en cuenta que los usuarios, como nos pasa muchísimos a nivel de Latinoamérica, no conocemos exactamente cómo es nuestro consumo energético, ni qué recurso podemos en un momento dado desconectar, ni cómo gestionar. Entonces, por esa razón, se considera que en algunas ocasiones va a haber un personal técnico acompañando a los usuarios para que hagan ya finalmente un envío de formulario técnico y se registre en la base de datos para los fines pertinentes. Esta parte es uno de los aportes que nosotros establecimos dentro del trabajo investigativo, y es los lineamientos de cómo establecer los contratos con los usuarios, ¿sí? Entonces, primero, pues obviamente hicimos una revisión del marco normativo que se tiene en Colombia con respecto a los prestadores de servicios. ¿Por qué? Porque este agente integrador, o concretamente esta agremiación de usuarios que tienen recursos energéticos distribuidos, entraría a competir, por decir algo así, a ocupar un espacio para ofertar servicios eléctricos y ofertar energía
al operador de red o a algunos otros usuarios que tengan gran envergadura. Entonces, inicialmente en el contrato se hace una identificación de los usuarios, les pide los datos, la potencia instalada, la evaluación de sus líneas base de consumo, si es un gran usuario, mediano, pequeño. Luego de ello se hace una identificación del recurso de respuesta a la demanda y la potencia gestionable que puede tener este usuario. Después se identifica también, si así lo tiene el usuario, el recurso de generación distribuida, cuál es su potencia, cuál es su comportamiento. Hacemos un énfasis aquí en que los elementos de generación distribuida pueden ser aleatorios completamente, es decir, fundamentados en renovables como la energía solar o eólica, o pueden ser determinísticos, elementos de generación distribuida como por ejemplo microturbinas o pilas de combustible en un caso dado. Después de esto, en el contrato, el usuario hace una selección del producto o servicio con que va a participar. Ahorita vamos a hablar de las formas de participación y la temporalidad, es decir, un usuario que tenga un recurso puede estar integrándose con otros y estar durante un mes, un día o puede ser incluso un año. Después de ello nos va a hablar de las disponibilidades de horas diarias de participación, nos va a indicar qué acciones tomar cuando sus elementos de generación distribuida estén disponibles, si quiere que se venda esa energía en un momento dado o quiere que sencillamente se dedique plenamente al autoconsumo y que pueda desconectar más cargas al poderse autoabastecer. Bueno, finalmente pues se pactan con los usuarios unos tiempos de aviso previo y de selección de controlador, es decir, el usuario quiere controlar sus propias cargas o quiere que el agente integrador que nosotros gestionamos lo haga a través de aplicaciones desde la nube. Y finalmente una revisión de cláusulas de penalización para los usuarios en caso de que no respondan a un pedido que se le haga de participación. El segundo objetivo que nos planteamos fue el de establecer la plataforma de acceso. Esto ya nos involucra en el mundo de la computación, digámoslo así. Para eso se resolvieron las siguientes tareas o ítems. El primero, se estableció una tabla de requerimientos funcionales. Luego se estableció la forma de los roles y actores que van a estar interrelacionándose en la plataforma de acceso. Y luego se estableció la forma de operación que va a tener esa plataforma de acceso para manejar las transacciones económicas y técnicas que se pacten con el agente integrador. Aquí tenemos el listado de requerimientos. Bueno, quiero contarles de que estos son apenas dos de cerca de 150 requerimientos que se hicieron. Aquí tenemos dos, a manera de ejemplo, de los más relevantes. El primero fue centrarnos en que el sitio web de la plataforma debe estar diseñado para interactuar con diferentes programas. Nosotros quisimos que la aplicación en Internet, donde los usuarios van y envían sus datos, piden que se gestione su control, permita que sea un protocolo abierto completamente. Podemos recibir hojas de Excel, podemos recibir formatos de Access, de MySQL, de cualquier tipo de estas aplicaciones. El segundo, pues dijimos que la plataforma debe esforzarse siempre por hacer la mejor asignación de los recursos disponibles ante demandas eventuales que tenga un operador de red. Bueno, aquí tenemos en este diagrama una vez más un caso de uso donde se ven los diferentes actores que interactúan en la plataforma. Tenemos de un lado aquí en la parte izquierda los usuarios que tienen esos recursos energéticos distribuidos y del otro tenemos el agente integrador, que es el que gestiona y administra todos los diferentes tipos de usuarios, hace las operaciones. Está el operador de red, que es uno de los puntos sui generis del trabajo investigativo. El operador de red, el que siempre da el suministro de energía, en este momento empieza a convertirse como en un cliente de toda esta plataforma de integración de usuarios. Y tenemos, como ya lo hemos señalado, un personal técnico que se encarga de establecer ya las relaciones específicas técnicas con los programas de conexión y desconexión de potencia, con la instalación, en caso dado que un usuario lo necesite, de los elementos de generación distribuida, sistemas fotovoltaicos, eólicos, etc. Como lo vemos aquí, hay una serie de acciones que se tienen dentro de la nube. El agente integrador, por ejemplo, se encarga de hacer el envío y mensajes y la recepción de mensajes, perdón, que se reciben del operador de red, quien le pide, oye, desconecta una cantidad de potencia o necesito tanta cantidad de energía que me puedas vender a partir de los usuarios que tienes, digámoslo así, unidos en esa plataforma de integración. Con respecto a las transacciones, ¿cómo se realiza el esquema de transacciones? Entonces, los productos que oferta el agente integrado son de dos tipos. El primero, los servicios de desconexión de potencia gestionable, y el segundo, la venta de excedentes de energía a partir de renovables.
Una vez se recibe uno de esos dos pedidos, lo que hace el agente integrador es inicialmente verificar si hay recursos disponibles, ¿sí? Entonces le dice al operador de red, por ejemplo, oye, no puedo suplir ahorita esa necesidad de energía. De los 1000 usuarios no tengo la suficiente energía para eso. Si eventualmente están esos recursos, ¿qué hace el sistema después? Hace una resolución de problemas de optimización, esta parte es bien relevante, procurando el mínimo costo para poder atender las necesidades que el operador de red o que un grupo de grandes usuarios en un momento dado puedan hacerle a esta agremiación de usuarios que tienen. ¿Listo? Un aspecto técnico, aquí miren que vienen aspectos de viabilidad de recursos, luego aspecto económico y luego viene un aspecto técnico. Y es que se revisa si se mantienen o no los perfiles de tensión de la red. Si en el momento de que empiecen usuarios a desconectar o a inyectar energía a la red, los perfiles se desordenan, los perfiles de tensión se desordenan, más allá de los parámetros que se establecieron, sencillamente no se realiza esa oferta, esa respuesta, digamos, a la demanda. Si eventualmente pasa estos filtros de recursos económicos y técnicos, pues sencillamente se establecen las formas de pago y se cumple con los pedidos. Una vez más, insisto, aquí el cliente es el operador de la red y el agente integrador es quien oferta o quien cubre esas demandas que el operador de red tenga. Un tercer objetivo fue plantear estrategias de transacción. Entonces nosotros planteamos unas transacciones comerciales para el servicio de desconexión, algunas formas de participación de desconexión de potencia y transacciones comerciales para la venta de excedentes de energía. Inicialmente, para las transacciones comerciales, donde se fijan los costos para desconexión de potencia, se planteó un problema de optimización con los siguientes elementos. El primero fue el costo de participación de los usuarios, que es un costo fijo, y luego el costo variable de la participación de un usuario, dependiendo del tipo de usuario y de la hora. Esta parte es importante porque tenemos usuarios de una variedad grande de perfiles. Pueden ser usuarios residenciales, pueden ser usuarios industriales, comerciales en un momento dado. Y la hora se convierte en un elemento vital. ¿Por qué? Porque en un momento dado que venga una demanda de un operador de red, un usuario puede decir, oiga, yo tengo cómo abastecer esa demanda energética, desconecte una parte de lo que yo tengo, pero no a esta hora. No digamos ahora a las 3:30 de la tarde, yo lo puedo hacer por la noche cuando termine mi jornada. Y hay usuarios que pueden cambiar el perfil. Usuarios que dicen, en la noche, tranquilo, en la noche no me desconecte porque yo tengo un trabajo de manufactura en la noche, pero en el día, en la tarde, si usted me avisa previamente, puede hacerlo. El otro elemento que fijamos en este problema de optimización fueron los rangos de potencia gestionable. Es decir, los usuarios pueden eventualmente gestionar, desconectar, disminuir ciertos niveles de potencia que están en unos rangos establecidos y, como lo señalamos, no pueden superar el 10% de la potencia instalada. Otro elemento importante en la parte del problema de optimización fue el número de participaciones que puede tener un usuario. Un usuario puede en un momento dado, con el afán de atender una demanda, estar todo el tiempo. Si se pide 10, 12 veces durante el día, oye, envía tu energía o desconecta algo de tu potencia, hacerlo cada vez, pero nos dimos cuenta que uno de los propósitos es que seamos muy equitativos en la participación de todos los usuarios para que así se promueva que muchos usuarios puedan estar invirtiendo en sistemas de control e invirtiendo en sistemas de generación de energía alternativa. Como les vuelvo a reiterar, en este problema de las transacciones comerciales a partir de la potencia gestionable, pues el afán siempre fue minimizar los costos y mantener los perfiles de tensión. Aquí tenemos algunas formas de participación que van a tener los usuarios. Una forma de participación de los usuarios desconectando su potencia gestionable en un momento puede ser ilimitada. ¿Eso qué significa? Que un usuario puede estar durante T, que T es el total de horas dispuestas de un servicio, todo el tiempo desconectando energía o todo el tiempo ofertando su energía sin ningún problema. Es un escenario que solamente se permitiría para algunos tipos de usuarios en casos muy puntuales de necesidad de emergencia. El otro escenario o forma de participación, perdón, es con restricción en el número de participaciones. En este caso, los usuarios solamente participan con el recurso desconectable o gestionable durante un número particular de horas del día. Ese coeficiente F nosotros lo fijamos entre 0 y 0,25. Es decir, en un momento dado un usuario puede decir, no participo este día, no voy a desconectar mi potencia, no voy a vender energía. Y en otro puede ser hasta la cuarta parte de un día, es decir, 6 horas
de todo un día podría estar participando. En el otro escenario lo tenemos con matriz de asignación. Estos dos escenarios se diferencian en la siguiente forma. El escenario que tiene restricción de participaciones, ok, un usuario nos dice que va a participar 6 horas, el máximo posible, pero el agente integrador, en función a los pedidos que reciba, decide cuáles de esas 6 horas durante todo el día puede hacer la desconexión. En cambio, en el siguiente, con matriz de asignación, ya el usuario decide qué horas del día en particular se puede desconectar. Como lo hemos señalado inicialmente, el usuario puede decir, oiga, yo quiero desconectarme a las 2 o 3 de la mañana, desconéctame, pero a las 10 de la mañana no me desconecte, en la noche también puedo desconectarme unas 2 horas diferentes, ¿sí? Y el último de las formas de participación de los usuarios es con matriz de asignación, pero combinando la existencia estocástica de generación distribuida. ¿Esto qué significa? Que en un momento dado el usuario puede decir incrementar horas de participación, ¿sí? Es decir, habíamos dicho que el máximo era 6, pero si él dice, oiga, yo puedo desconectar más porque tengo generación distribuida ahorita, tengo stock de energía, ¿sí? Entonces puede ampliar su brecha. O dos, decir, como tengo generación distribuida, se lo dice al agente integrador, él puede hacer una cosa y es ampliar la cantidad de potencia que en un momento dado puede desconectar. Habíamos señalado que por la normativa de Colombia es apenas un 10%, pero si él adicionalmente tiene generación distribuida, puede desconectar un poco más. Bien. Bueno, entonces esta parte para que la tengamos en cuenta, los costos fijos, costos variables, los rangos de potencia, el máximo número de participaciones y el objetivo es siempre minimizar los costos. Ya cuando se refiere a la venta de excedentes de energía, entonces nosotros trabajamos sobre la base de un elemento conceptual en nuestra legislación que se llama el crédito energético. El crédito energético es la forma como facturan en nuestro país por cada kilovatio de energía a un usuario convencional. Hay una tarifa fija, un costo fijo que se llama el CB, luego hay un costo por la generación, entonces uno en la factura de energía eléctrica en Colombia paga por lo que el generador le entrega. Hay un costo de transmisión, un costo de distribución, un costo de pérdidas, ¿sí? Y aquí hay un costo de mantenimientos también que se tiene en un momento dado. Entonces, algunos escenarios que se plantearon fue que cuando un usuario vendiera su energía eléctrica, la que está generando a partir de elementos de generación distribuida, pues sencillamente el operador de red le pagara de la misma forma como le factura al usuario. Eso sería, digamos, una de las formas más sensatas. La otra es sencillamente que cuando el usuario tenga energía, oferte esa energía a la red, pero eliminando el costo de generación y transmisión. ¿Por qué? Porque en ese momento no vamos a tener un gran gasto en la generación, entre comillas. ¿Por qué? Porque es apoyada en renovables o porque es un recurso que el usuario tiene eventualmente. Y en la transmisión pues se va a gastar muy poquito. ¿Por qué? Porque no vamos a tener grandes líneas de transmisión para eso. Y de esta forma ser muy atractivo al operador de red estar comprándole energía a los usuarios. Los otros dos escenarios es uno eliminando costos de generación, transmisión, costos de pérdidas reconocidas en un momento o costos de mantenimiento. Y el otro, que es un escenario bien particular, es agrupando los excedentes de energía en una VPP. Eso significa una planta virtual de potencia, que en un momento dado permita que el agente integrador, que está reuniendo a varios cientos de usuarios, varios miles de usuarios de una ciudad que tienen sus sistemas de generación propios, ¿sí? Y que en pequeña cantidad no son muchos, se agrupen y formen como una gran central eléctrica, ver hacia una central termoeléctrica o hidroeléctrica, y entren a competir ya de manera conjunta con grandes generadores en el mercado energético que se maneja en Colombia y que muy seguramente manejan en todos los países. Bueno, con respecto a casos de estudio, nosotros evaluamos la operación de los programas de respuesta a la demanda, la inclusión de generación distribuida en programas de red y las ventas de excedentes. Para los escenarios, pues trabajamos con redes de prueba IEEE, en este caso tenemos una de 14 nodos. Se hizo la caracterización de algunos de los nodos, señalando costos fijos, señalando la potencia instalada, la potencia gestionable, indicando, como lo ven ustedes ahí, las horas cuando los usuarios pueden desconectarse, ¿sí? Y recibimos un vector de demanda. Lo que ustedes ven aquí
es, por ejemplo, el consumo habitual en la parte izquierda, que tiene un grupo de usuarios de una red. Y en la parte derecha está señalado en rojo lo que un operador de red pide, por ejemplo, que se disminuya en el consumo, ¿sí? Veamos cómo se respondió a ese tipo de cosas. Nosotros planteamos con los escenarios de participación, el escenario de participación ilimitada, con restricción, con matriz de asignación y combinada, de generación distribuida y respuesta a la demanda, la forma de los costos que se tendrían atendiendo un 25% de esa demanda que vimos, un 50%, un 75% y un 100%. Lo que nosotros observamos es que los costos mínimos se tienen en el esquema donde los usuarios pueden participar de manera ilimitada, ¿sí? Obviamente en ese escenario, un usuario que puede desconectarse todo el tiempo, pues es un usuario que va a ofertar un costo muy mínimo para la red y que se hace atractivo para el operador de red. Sin embargo, lo que observamos es que en este punto, cuando tenemos demandas de potencia cerca del 100% o más, ¿sí? Más de lo que se tiene en la demanda, en el escenario donde se combinan generación distribuida y respuesta a la demanda por parte de los usuarios, los costos van bajando bastante para el operador, así que se va a hacer atractivo a él estar comprando energía, estar comprando recursos a los usuarios que están integrados en el agente integrador. ¿Ven? Aquí probamos lo que pasaba con un programa de respuesta a la demanda, es decir, donde usuarios desconectan cierta cantidad de potencia gestionable, pero adicionalmente a eso incluyen elementos de generación distribuida. Aquí hicimos otra vez la caracterización de algunos nodos. En esta ocasión indicamos no solamente la potencia instalada, la gestionable, como lo ven ustedes, sino también la potencia de generación distribuida. En este caso, pues, planteamos dos usuarios con sistemas fotovoltaicos, pero también planteamos un usuario con una fuente ya más determinística, como el caso de una microturbina. Y nos dimos cuenta de una buena sorpresa aquí, y es que cuando se evalúa el perfil de tensión, que es un parámetro técnico que siempre procuramos mantener estable en el sistema, de punto 95 hacia arriba, cuando vimos el escenario base, que lo ven ustedes aquí en color rojo, pues resulta que había una buena cantidad de nodos de la red eléctrica donde la tensión baja demasiado, y eso es muy normal en las redes eléctricas que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Pero cuando empezamos a hacer gestión de respuesta a la demanda, es decir, le pedimos a unos grupos de usuarios a través de pedidos del operador que empezaran a desconectar ciertas cantidades de carga, nos dimos cuenta que el perfil empezó a mejorar muchísimo, ¿sí? Y cuando eventualmente no solamente gestionamos respuesta a la demanda, sino que permitimos que usuarios incluyeran generación eléctrica que ellos estaban generando a partir de elementos fotovoltaicos o microturbinas, el perfil de tensión se elevó, que es lo que ustedes ven aquí en la línea azul, y permitió entonces tener una mejor calidad del producto energético que se oferta. Bueno, ya con respecto a estrategias de ventas de excedentes, nosotros planteamos un escenario base con un usuario que tiene un que es autogenerador y que tiene un sistema fotovoltaico de más o menos 140.9 kilovatios pico, ¿sí? ¿Qué se hizo? Se hizo una evaluación del consumo energético que tiene este usuario durante una semana típica. Para esa semana típica tomamos más o menos una línea de tiempo de unos 3 meses y medio y evaluamos el consumo tipificado para los diferentes días de la semana, como ustedes lo alcanzan aquí a observar, y vemos la tendencia, ¿no? de horas del día. Muy seguramente se trata de un usuario comercial, residencial, aquí que empieza a tener unas altas tasas de consumo después de las 9:30 de la mañana y llega más o menos hasta las 8, y vienen unos declives antes y después de ese trecho de horas. Una de las propuestas del trabajo de investigación fue mirar cómo vender excedentes de energía a la red. Cuando nosotros propusimos que el sistema lo hiciera pagándole al operador de red lo mismo que él paga, ¿sí? Pues tenemos la imagen de la izquierda, ¿ya? Donde los tiempos de recuperación de inversión para alguien que invierta en, por ejemplo, paneles solares, energía eólica, pues son, la verdad, risorios, son tiempos de recuperación de 12 años, la tasa interna de retorno apenas alcanza un 6%. Pero si nosotros logramos hacer más atractivo el sistema, ¿ya? Perdón, aquí, con esta oferta donde
empezamos a equilibrar que el operador de red compre a los usuarios la energía eléctrica a un precio mucho mejor, ¿sí? Que ya involucre un pequeño porcentaje adicional de bonificación, nos damos cuenta que los tiempos de recuperación de inversión son apenas de 7 años, lo que hace atractiva la inversión en un momento y las tasas internas de retorno de un 16%. A continuación tenemos ya aquí algunas conclusiones con respecto al trabajo. El primero es que el diseño del agente integrado es perfectamente adaptable para la gestión de redes, no solamente en distribución, sino que se puede adaptar a transmisión, y vuelvo a recalcarlo, en cualquier escenario internacional, gracias a que estamos trabajando en la herramienta de modelación UML, que es muy versátil, permite ajustar cualquier cambio de forma rápida. El manejo del agente integrador lo hace inicialmente el comercializador en nuestro país, pero se puede dar de que esto sea un agente totalmente independiente dentro de la cadena energética que, como lo queremos resaltar, empodere la participación de los usuarios en un momento a través de una red donde no solamente comparten información, sino comparten recursos energéticos para abastecerse a sí mismos y para abastecer a toda la red donde ellos conviven. Bueno, con la aplicación de los programas de RD y la inclusión de generación distribuida, se mejoran los perfiles de tensión. Esa es una parte importante. Nosotros nos habíamos propuesto mantener los perfiles de tensión al momento en que participaron los usuarios, pero lo que logramos fue que se mejoraran esos perfiles. Hay un hecho importante, y es que hay que tener en cuenta la sincronización cuando hay conexión directa de generación distribuida y la red eléctrica, obviamente para evitar problemas de flujos inversos o desbalances de potencia. Lo otro es que los usuarios poseedores de recursos energéticos distribuidos se convierten en usuarios activos de la red. Ellos participan con sus recursos de respuesta a la demanda de generación distribuida. Parte de la investigación nuestra a futuro está planteando que se involucren allí también los autos eléctricos en un momento dado. Bien, los servicios de desconexión a partir de RD y las formas de participación de los usuarios son de gran flexibilidad. Si ustedes se dan cuenta, un usuario que integre este agente integrador, si se decide a trabajar de esta forma, puede tener muchos escenarios de participación en un momento dado. Y esto, de una forma particular, pues da una mayor confiabilidad a la red eléctrica de manera tanto directa como indirecta. Las opciones propuestas de remuneración por la venta de excedentes ofrecen mayores utilidades a los usuarios. Este es un punto bien álgido de nuestra investigación, y es que la forma como el gobierno de Colombia, la legislación ha propuesto remunerar a los usuarios por la venta de energía, pues es absolutamente irrisoria, no permite que los usuarios le apuesten a esta inversión, a no ser que sea a una escala grandísima. Entonces pensamos que este es un gran aporte que hacemos nosotros. Lo que ven ya en esta diapositiva son algunos de los trabajos, digamos así, de artículos publicados tanto en revistas como en algunos congresos, que son pues frutos de esta investigación, que ya se terminó, pero que tiene muchos escenarios adicionales a través de las recomendaciones y trabajos futuros. En el ámbito económico recomendamos que el gobierno de Colombia, así como los gobiernos de todos nuestros países, permitan que los usuarios y proveedores, ojo, y no solamente usuarios a gran escala, los denominados en Colombia no regulados, sino los regulados también, establezcan una relación directa de compra y venta de productos energéticos, ¿sí? Es decir, que uno pueda pactar la tarifa y en últimas también haya una buena cantidad de proveedores de esa energía. Lo otro es permitir a futuro la participación de agentes integradores en mercados de energía, ¿sí? A nivel de transmisión y generación, tal como se hace eventualmente ahorita en mercados como el de California, como mercados europeos en España y Alemania. Con respecto a la gestión, ya lo hemos señalado, incluir vehículos eléctricos a la gestión de los recursos energéticos distribuidos. Si bien es una ola, digamos, todavía tímida en nuestro país, estamos hablando de no más de unos 2.000 autos eléctricos en la actualidad, cerca de 500 están circulando en la ciudad de Bogotá, nuestra capital. Pensamos de que en unos 2 o 3 años va a ser una realidad fehaciente tener una muy buena cantidad de parque automotor apoyados en vehículos eléctricos. Lo otro es que la gestión de recursos energéticos distribuidos también explore otras redes de gas, del acueducto en un momento dado. Y ya a nivel de seguridad, pues incluir protocolos de seguridad informática, debido a que esta plataforma de interacción es muy bonita. Nosotros la planteamos así para que los usuarios puedan compartir datos, nos puedan decir qué recursos tienen, cómo pueden participar, pero al mismo tiempo abre una puerta
para eventuales problemas como aquellos derivados del hackeo de datos en un momento dado que hacen que un usuario pueda ser vulnerable. Bueno, bien, pues eso es todo. Gracias por su atención. Aquí tengo mis datos de contacto. Este es mi correo personal. Tengo mi número de WhatsApp. No sé si tenemos más tiempo. ¿Aló?